Bien, buenos días para todos. Una bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Yo creo que ya la mayoría acá me conoce. Sin embargo, me presento. Mi nombre es Carlos y me congrego ahí en la asamblea del Parque Cafetero en Armenia. Vamos a orar de nuevo para pedir la ayuda de nuestro Dios en la lectura de su palabra. Padre, llegamos a tu presencia en esta mañana, necesitados de tu ayuda, necesitados de tu voz, necesitados de ser transformados, de ser cambiados. Y Padre, reconocemos nuestra incapacidad para obrar algo por nuestras propias fuerzas, pero acudimos a ti, quien todo lo puedes, para quien no hay nada imposible. Tú que puedes transformar vidas, dar salvación y vida eterna a los hombres y darles un verdadero propósito para vivir. Padre, rogamos que tu voz sea la que tenga la preeminencia en esta mañana, que podamos apreciar más de lo que es eterno y, Padre, despojarnos más de lo que es terrenal. Rogamos por tu ayuda para nuestras vidas, por tu ayuda para abrir tu palabra, porque quien te habla también reconoce su incapacidad, reconoce también su pequeñez ante tu grandeza. Y Padre, sobre todo, reconoce que si tu Santo Espíritu no obra a través de tu palabra, no vale elocuencia de palabras y no vale nada para obrar en nuestros corazones. Rogamos entonces que podamos tener corazones dispuestos en esta mañana para oír tu voz y que nos dejemos transformar por ella. Oramos así entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes unos pensamientos en la epístola a los Romanos. Entonces, Romanos capítulo 1 y versículo 1. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1 y versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice la escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así en que en cuanto a mí, pronto estoy
a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, quiero dejarlo hasta ahí por el momento. Se ha dicho que la carta a los romanos es la catedral de la doctrina, que entre las cartas que el apóstol Pablo escribió, tal vez esta carta es su obra maestra, que es Evangelio puro, decía Martín Lutero. Y él decía que cada creyente no solamente debe leer esta carta, sino que debe memorizar cada versículo y cada palabra y prestar atención a cada palabra que se encuentra en esta carta. Vamos a encontrar algo del evangelio en el primer capítulo, y evangelio, como bien sabrán algunos acá, significa buenas noticias o buenas nuevas. Esas buenas noticias, como vamos a leer, tienen que ver con una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Esa persona había sido prometida desde antes por los profetas en el Antiguo Testamento, y ahora esa persona ha venido al mundo, ha muerto en la cruz y ha resucitado de entre los muertos. Pero la carta a los romanos no solamente tiene que ver entonces con el hecho de que Dios tiene el poder por medio del Señor Jesucristo de salvar almas, de dar salvación y vida eterna, pero el evangelio también tiene que ver con la vida integral de cada uno de nosotros, los que hemos creído. Y si usted no ha creído, amigo y amiga que está acá en esta mañana, déjeme decirle que bien hará al escuchar este mensaje en esta mañana, pero también hará muy bien al leer esta carta a los romanos y poder comprender el propósito de Dios para su vida. Entonces tenemos el primer versículo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A mí me asombra demasiado ver la humildad del apóstol Pablo. Él no comienza diciendo que él es el gran apóstol, que él es el gran predicador. Pablo comienza llamándose a sí mismo esclavo de Jesucristo. Él va a decir: yo, Pablo, soy un esclavo de Jesucristo, y Dios por su gracia me llamó por el evangelio para un propósito especial. Y ese propósito para el cual Dios había llamado al apóstol Pablo era para predicar el evangelio. En Hechos capítulo 9, vamos a ver a este mismo Pablo, llamado Saulo de Tarso, un hombre fiero en extremo, un hombre arrogante, un hombre que respira amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pero este hombre va a ser transformado por el evangelio. Hechos capítulo 9, y si quieren leer versículo 1, dice: Saulo, que es el mismo Pablo del cual estamos leyendo, dice: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Allí había un hombre, un discípulo del Señor, y él sabía de la fiereza, de la maldad
de todo lo que Pablo hacía a los creyentes, y el Señor entonces le va a hablar a este hombre y le va a decir que vaya donde está Pablo. Y este hombre dice, no, Señor, porque este hombre nos encarcela, este hombre nos mata. Y el Señor Jesucristo le va a decir entonces lo siguiente, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí está hablando de lo que Dios iba a hacer en la vida de Pablo, el propósito que Dios tenía para la vida de Pablo. Y Pablo, al escribir esta carta a los romanos, dice primero que él es un esclavo de Cristo, pero él presenta entonces el propósito por el cual Dios le ha llamado. Y uno puede ver claramente que el propósito de Dios para el apóstol Pablo era un propósito específico y un propósito especial. Y era predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, a los judíos y en general entonces a todo el mundo, pero especialmente a los gentiles. Gentil es una persona o era una persona en ese tiempo que no era de la nación de Israel. Podía ser de cualquier nación, entonces era llamado gentil. Y entonces Pablo fue escogido para predicar el evangelio a aquellos que no eran de la nación de Israel. Pero obviamente uno tiene que hacerse preguntas mientras lee la palabra de Dios y mientras la estudia. Si este era el propósito especial para la vida de Pablo, ¿cuál creen que es el propósito de Dios para su vida y para mi vida? ¿Es tal vez solamente asistir a las reuniones los miércoles, los sábados o los domingos? ¿Es tal vez estar por Zoom escuchando las enseñanzas y las oraciones? ¿Es venir y sentarnos 1 hora, 2 horas, recibir palabra de Dios y después irnos para la casa y muchas veces olvidarnos de lo que hemos escuchado? ¿O cuál es el propósito por el cual usted y yo fuimos llamados por el evangelio? Cuando creímos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos salvó, ¿cuál creen entonces que fue el propósito para usted y para mí? Dios nos salvó con un propósito. No nos salvó para estar quietos. No nos salvó para estar solamente en comunión entre nosotros, lo cual es muy bueno. Y eso no se debe perder, pero uno de los propósitos fundamentales para los cuales hemos sido salvados es para que podamos darle gloria al nombre de nuestro Dios. Y una de las formas como podemos glorificar el nombre de nuestro Dios es compartiendo el evangelio, es predicando el evangelio, es anunciando al Señor Jesucristo al mundo. Ustedes van a ver versículos 18 al 31 de este primer capítulo, van a ver la ruina y la maldad en la cual el mundo se encontraba en ese tiempo y se encuentra hoy en día. Ustedes pueden leer esos versículos y pensar qué ha cambiado desde esos días, desde el año 56, 58, yo que sé, más o menos de nuestra era, hasta hoy, hasta el 2022, en esa radiografía que la escritura nos muestra de los hombres y mujeres en este mundo. Si ustedes lo leen detenidamente, se van a dar cuenta que nada ha cambiado, que los hombres y las mujeres se han desviado del propósito de Dios, que hemos cambiado la gloria de Dios, que hemos cambiado la verdad por la mentira, que estamos llenos de injusticia, de maldad, de engaño, que aborrecemos a los padres, que somos soberbios, desleales, deshonestos, y nada ha cambiado. Pero si algo puede cambiar esa radiografía del mundo, es el evangelio, es la predicación del evangelio. Si usted y yo un día no hubiésemos escuchado
el evangelio y por la gracia de Dios hubiésemos creído a nuestro Señor Jesucristo y aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador, se pregunta usted, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde andaría hoy? Pero hermanos, hermanas, hay algo muy cierto, y es que este evangelio que anunciamos es un evangelio con poder y tiene poder para salvar y salvar almas. No hay otro mensaje en el mundo que sea tan potente como el mensaje del evangelio. Usted puede encontrar grandes discursos y algunos muy altos y uno dice, uy, esta persona es increíble la forma como habla, y usted puede escuchar con atención algún discurso de alguien y usted decir, sí, eso es cierto, pero no tiene el poder que tiene el evangelio de Dios, porque podemos ser conmovidos por ciertas palabras, pero el único mensaje que puede transformar el alma y cambiar la vida es el Señor Jesucristo, quien es las buenas nuevas de Dios, el evangelio de Dios. Y déjeme decirle que en medio de la maldad y de la podredumbre del mundo hay buenas noticias. No todo es malo, no todo está perdido. Y si usted está acá en esta mañana y piensa que el mundo solamente es una rutina, y usted se levanta, se baña, desayuna, va y trabaja, almuerza, vuelve al trabajo, llega a la casa, tiene que hacer ciertas cosas y se acuesta, y así día tras día, día tras día, y usted piensa que eso es la vida, que eso es su propósito en este mundo, déjeme decirle que está completamente engañado y está completamente equivocado o equivocada. Este hombre Pablo, cuando era inconverso, cuando no había sido salvo, él tenía un propósito en su vida. Su propósito era acabar con todo aquel que confesara que Jesucristo era el Señor, que el Señor Jesucristo era el Salvador del mundo. Y él iba así lleno de ira, lleno de rabia, respirando amenazas contra los creyentes, pero su orgullo fue tirado a tierra aquel día por aquella luz que le resplandeció. Y este hombre pudo decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció no solamente su bajeza delante del Señor Jesucristo, pero podía reconocerle como uno que es Señor y podía transformar su vida. Y ahora este mismo hombre está diciendo acá, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado para Cristo, apartado con un propósito real y un propósito eterno. Se ha dicho a los creyentes que nosotros lo que cosamos o tejamos en nuestra vida sobre esta tierra es lo que llevaremos puesto en la eternidad. Y yo no sé, yo me he preguntado en mi vida qué tanto he tejido en cuanto a mi vestido que llevaré puesto en la eternidad. Y a veces creo que no me alcanza ni para un taparrabos. Porque la verdad es que estamos tan cómodos en este mundo tantas veces y vivimos tan tranquilos y vivimos tan sin temor de Dios muchas veces que parece que nuestras vidas no tienen propósito. Pero usted y yo tenemos un propósito y es un propósito eterno. Y es entonces de cumplir el mandamiento del Señor. Él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es bueno ver personas llegando a este lugar, viniendo a escuchar las escrituras, viniendo a escuchar la enseñanza, viniendo a escuchar el evangelio. Pero hermanos y hermanas, también nos es necesario ir, nos es necesario salir, ver que tenemos un propósito en la vida. Pero algunos dirán, no, es que a mí me da vergüenza, a mí me da pena. Pero este hombre decía, no, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego y a todo el mundo, a todo aquel que cree. Yo tal vez hace algunos meses les dije acá que uno de los sueños en mi vida es ver en el Quindío, en estos 12 municipios, al menos una asamblea establecida. Ver no solamente que hay una obra en Calarcá que necesita ser fortalecida, necesita ser ayudada, necesita ser animada, que hay 2 obras en Armenia, que hay otra obra empezando en Circasia, que hay un trabajo que se está haciendo en Tebaida, que hay una asamblea en Montenegro, pero que hay cerca de 7 municipios más en este departamento que necesitan ser evangelizados, que necesitan que nosotros hagamos presencia, pero a veces nos queda difícil hacer presencia en el mismo pueblo o en la misma ciudad donde Dios nos ha salvado. Y hay un orden. Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, Hechos 1, 8 dice la escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tranquila que la esperamos, no hay problema. Si quiere alguien que le ayude ahí a colocarlo en silencio o algo así, o si desea contestar ahorita, bien puede. Tranquila que no hay problema. Normalmente cuando se habla del evangelio hay oposición en cierto sentido y a veces hasta el sueño nos agarra o a veces hasta vienen otros pensamientos y uno está presente en cuerpo pero ausente en espíritu muchas veces, ¿cierto? Y uno puede estar acá pero la mente por allá, las hermanas pensando en lo que le van a dar hoy del Día de la Madre y cosas así, y, ¿cierto? Muchas veces pasa eso, pero les decía que ese es el propósito que yo veo en cuanto a lo que yo quisiera, pero ¿qué estoy haciendo para ese propósito? ¿Cierto? Que estoy yendo, estoy evangelizando, estoy hablando con mis amigos, con mis vecinos del amor de Dios, del Señor Jesucristo, o eso será que me avergüenza muchas veces. A mí me entristece escuchar a veces a creyentes decir, oye, es que me da pena. Y yo digo, pena. Usted no ha visto a Cristo, el Señor, muriendo en la cruz del Calvario por usted, por su redención y por su salvación. ¿Cuál pena? Debería darnos pena, hermanos, hermanas, anunciar el Evangelio de Dios. Hablar de Cristo, hablar de la salvación. No nos debería dar pena. Pero ¿saben qué sí pasa? Que a mí me ha pasado. Tal vez a ustedes no. Y es que uno a veces va sentado con alguien en el bus o estar en alguna parte con un amigo, con alguien o va con una persona desconocida y uno quiere hablarle del Señor Jesucristo, pero llega hasta acá, hasta la puntica de la lengua y no sale. Y uno es como intentando hablar y se pasa el tiempo y uno no aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio. Muchas personas que yo conozco, a las cuales yo no les hablé del Evangelio, yo he visto que otros sí le hablaron del Evangelio y ahora son salvos. Y yo me rasco la cabeza, yo digo, pero ¿yo por qué no lo hice? Si yo pude haberlo hecho y haberle predicado el Evangelio a esta persona, hablarle del amor del Señor Jesucristo y de su necesidad inminente de salvación, y no lo hice. Y entonces, ¿por qué otro sí lo hizo y Dios obró? Mire, usted no sabe
¿qué puede hacer Dios en las vidas de personas a las cuales usted le comparta el evangelio? Pueden haber grandes mujeres de Dios, grandes maestros, grandes evangelistas allí necesitados simplemente de que usted les hable del amor del Señor Jesucristo. Pero Dios no solamente le iba a mostrar a Pablo su propósito, pero le iba a mostrar también cuánto le era necesario sufrir por causa del evangelio. Y cuando uno mira la vida de Pablo, del apóstol Pablo, este hombre sufrió y sufrió lo indecible. Pero ¿saben algo precioso? Que este hombre llegó a amar a los creyentes con un amor que él jamás en su vida se imaginó amar a los hijos de Dios. Y los amó al punto de decir que él podía dar su vida por ellos, que ellos eran como hijos para él, que los amaba con el amor de un padre y de una madre, que el amor de Cristo le constreñía y que él tenía todas las cosas en este mundo por basura solamente por lograr conocer cada vez más al Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio, hermanos, hermanas, amigos, amigas, transforma vidas, cambia vidas. Y yo no entiendo muchas veces, y aunque estamos en la carne y no nos podemos excusar, pero ¿por qué actuamos los creyentes muchas veces como si fuéramos inconversos? Y entonces, hermanos, hermanas, ¿no sería bueno tal vez revisarnos un poquito y mirar qué de verdad hay en nuestras vidas y qué propósito hay para mí, para mi vida? ¿En qué puedo serle yo útil al Señor? Yo sé que me he desviado un poco de lo que está acá en la carta a los romanos, pero lo primero que yo quería que ustedes vieran es el propósito en la vida del apóstol Pablo. Su propósito era entonces predicar el evangelio. Pero ese evangelio había sido prometido, versículo 2 de Romanos capítulo 1. Dice que él, es decir, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, ese evangelio ha sido prometido desde antes en las santas escrituras. Y usted puede leer el Antiguo Testamento y va a ver que habla de Cristo. Romanos capítulo 1 y versículo 2. Romanos 1, 2. Ustedes se van a dar cuenta que ese evangelio, esas buenas noticias, habían sido prometidas desde antes. Pero también van a ver que esas buenas nuevas, esas buenas noticias, ese evangelio que había sido prometido desde antes, habla de una persona. Versículo 3 dice que él había prometido desde antes por los profetas en las escrituras. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo, de el Señor Jesucristo. Miren, no hay evangelio aparte del Señor Jesucristo. No hay buenas noticias fuera de él. El evangelio habla de Cristo. El evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Él es el centro del evangelio y él es el centro de la predicación del evangelio. Sin el Señor Jesucristo no hay buenas nuevas, no hay evangelio, no hay esperanza, no hay oportunidad de salvación. Yo quiero hacer un contraste pequeño entre la persona del evangelio y los pecadores que necesitan el evangelio. Y voy a leerlo un poco rápido, pero versículo 18 de capítulo 1 de Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Procurando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Esta es una radiografía del mundo hace unos 2000 años. Y mire la radiografía del mundo hace unos 2000 años, compárela con el mundo hoy en día y dígame, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Absolutamente nada. Así es el corazón del hombre. Pero el corazón del hombre sin Cristo. El corazón del hombre sin Dios. Pero esta persona del Evangelio, el Señor Jesucristo, puede cambiar por completo su corazón, puede cambiar por completo su vida, si usted es convencido de que es un hombre o una mujer pecadora, que su pecado le lleva a la condenación, que su pecado le lleva a la muerte y que su pecado le lleva lejos de Dios. Si usted es convencido, entendiendo que es un hombre o una mujer pecadora, entiende que el Señor Jesucristo pagó el precio de sus pecados en la cruz del Calvario, Él le perdona, le salva, borra sus pecados, le da vida nueva y le hace una criatura nueva. Un hombre o una mujer renacido por el Espíritu de Dios para comenzar a disfrutar una nueva vida. Pero esto solamente lo puede hacer una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. No hay más. No hay quien salve. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. ¿Quiere usted llegar al Padre? ¿Quiere usted tener entrada a la presencia de Dios? Entonces acepte a Cristo hoy como su Señor y su Salvador. Confíe en Él, porque ¿saben qué? Él no defrauda, Él no decepciona, Él no miente, Él cumple lo que dice y Él tiene el poder de transformar su vida y darle vida y vida eterna. ¿Confiará entonces hoy usted en el Señor Jesucristo como Salvador de su vida? ¿O seguirá entonces por este camino que le lleva solamente a la muerte? Crea en el Señor Jesucristo
y va a ser salvo usted y posiblemente su casa. Pero crea de verdad que esta persona de la cual le hablamos tiene el poder para perdonar pecados. Que esta persona de la cual le hablamos fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, sufrió lo indecible a manos de hombres, pero sobre todo soportó la ira de Dios que usted y yo merecíamos sobre él, para que usted y yo tengamos esperanza y podamos entonces de corazón y arrepentidos tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Verán, ese cuadro muestra dos caminos y dos destinos. Todos transitamos, hablo de mí incluyéndome, y transitamos en ese camino espacioso un día. Pero Dios abrió una puerta por medio del Señor Jesucristo, un camino angosto que le puede llevar su alma al cielo. Pero, ¿qué camino transitará usted, amigo y amiga? Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó. Ese pasaje ahí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Una vez en una reunión, en una denominación, yo estaba ahí con mi mamá porque ella iba y pues yo iba detrás de ella. Yo no entendía nada y de repente un día un hombre ahí parado en un púlpito, tal vez como este, dijo, abran sus Biblias donde Dios les muestre. Yo no sabía nada de la Biblia, pero yo agarré la Biblia y con los ojos cerrados la abrí. Mateo 7, 13 y 14. Yo tenía unos 13, 14 años más o menos cuando eso. Yo no entendí nada. Lea el pasaje que encontró. Ah, sí, pero no sabía nada. 6 años después aproximadamente, fui a una reunión como estas y el hermano que estaba predicando el evangelio predicó de ese pasaje. Mateo 7, 13 y 14. Y de inmediato, ese pasaje que yo había leído 6 años antes, y los que me conocen saben que yo tengo pésima memoria, pero Dios trajo ese pasaje a colación de nuevo a mi vida. Yo dije, si ese pasaje yo lo leí, Dios usó ese versículo en una reunión como estas para hablarme y salvarme de la condenación eterna. Yo pude entender mi condición, pude entender quién es el Señor Jesucristo, y atravesando la ciudad, en un ranchito de madera en el cual vivíamos ahí en Armenia, yo llegué abajo en el sótano, me arrodillé y acepté a Cristo el Señor como mi Salvador. Y desde ese momento, hace 24, 25 años hasta ahora, Él nunca me ha decepcionado. Más bien yo le he defraudado. Pero Él nunca me ha faltado, nunca me ha decepcionado, nunca me ha fallado. Y yo puedo decir, caminando esos 25 años de la mano del Señor, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es poderoso y que me dio un propósito a mí para vivir. Y ese propósito es vivir para Él. Yo le pregunto para terminar, ¿para quién está viviendo usted? ¿Vive para la persona del Evangelio, es decir, el Señor Jesucristo? ¿Vive para sus propios intereses? ¿Vive para su familia, lo cual es muy lícito? Pero ¿cuál es el propósito de nuestras vidas realmente sobre esta tierra? Si usted se pone a pensar, usted dice, bueno, pues todo es rutina, todo se convierte al fin de cuentas en una rutina. Pero cuando usted puede ir a hablar con personas, a hablarles del Evangelio, a ver las necesidades que ellos tienen, a profundizar un poquito en sus vidas, se siente un gozo que no se lo da ni la plata, ni el trabajo, ni el placer de este mundo, porque se siente que está haciendo algo que es eterno. Y debemos hacer tesoros eternos, no en la tierra donde la polilla, dice la escritura, y el orín corrompen. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro, hermanos, hermanas? Solamente era
una reflexión. Hay muchas cosas más que decir de el capítulo 1 de Romanos, pero miren, entre los propósitos que Pablo tenía, no solamente era el propósito de su vida como tal, pero tenía propósito de visitar la iglesia en Roma, tenía propósito de ayudarles, de fortalecerles, de consolarles y ser consolado por ellos, tenía el propósito de ir y ayudar, no ir solamente sentarse como uno más, sino ir y ayudar a creyentes allí en Roma, ir y ayudar allí en ese sitio que era una cloaca de perdición. Pero para terminar, hermanos, hermanas y personas que nos acompañan, déjenme decirle que sin el Señor Jesucristo la vida no tiene propósito real. Mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta la religión, no, yo no quiero meterme en la religión, no estoy preparado, no estoy preparada para eso. Pero nosotros no le hablamos de una religión, le hablamos de una persona en el Evangelio con la cual es necesario que usted tenga una relación. Y es muy diferente una religión a una relación. Perdón, no es una lista de prohibiciones. No es una lista de prohibiciones, no es una serie de reglas que entonces tenga que comenzar a cumplir. Como dice la escritura, no toques, no tomes, no dejes, bueno, muchas cosas, ¿no? Es simplemente que usted entienda quién es y quién es Dios. Y al uno ver quién es uno y quién es Dios todopoderoso, tan grande, tan sublime, tan potente, tan amoroso, tan tierno, tan bondadoso, tan misericordioso, uno dice, no, yo necesito a Cristo, yo necesito al Señor Jesucristo, porque ¿qué sentido tiene la vida? Absolutamente ninguno, ningún sentido tiene la vida si no es por el Señor Jesucristo. Amigo, amiga, que esta persona del Evangelio, el Señor Jesucristo, pueda entrar a su vida, transformar su vida por completo y darle la paz que su alma necesita. Uno de los grandes temas también en la carta a los romanos es la justificación por la fe. El hecho de ser declarados justos de parte de Dios por la fe puesta en la persona del Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias en este día por permitirnos abrir tu palabra, por hacernos entender que hay un propósito para todas nuestras vidas, no solamente los que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pero Padre, un propósito también para las personas que se encuentran acá en esta mañana escuchando tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu haga la obra en ellos, que les convenza de su gran necesidad de ser salvos y de acudir al Señor Jesucristo confesándole como Señor y Salvador. Padre, oramos entonces así agradecidos en esta hora, rogándote que nos lleves con bien a nuestros hogares, que tu gracia y tu misericordia nos guarden en este día. Y Padre, que podamos aprovechar este día para abrir nuestra boca y dar testimonio de la fe, pues, de la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo, que podamos hablar de Él sin ningún temor, sabiendo que el Evangelio es poder tuyo para salvación a todo aquel que quiera creer. Oramos entonces así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.